Hola amigas y amigos psicocracks, en el video anterior vimos qué es la pereza y por qué tenemos pereza. En este video te diré los tipos de pereza y cómo superar la pereza. Es importante que dejemos de ver la pereza simplemente como un defecto. En todos los tipos de pereza hay realidades más complejas que posiblemente estamos pasando por alto. Hay varios tipos de pereza y cada uno de ellos nos afecta de manera diferente. Esa sensación de no querer realizar una actividad es más compleja de lo que puede parecer a primera vista. Muchas veces se etiqueta automáticamente como algo negativo, pero eso no debería ocurrir. Donde hay pereza, también hay algo más que puede ser importante. Los diferentes tipos de pereza tienen causas, características e intensidades diferentes. Lo común en todas ellas es esa resistencia a ponerse en acción, a pesar de que se piense que lo correcto es actuar. La mala fama de la pereza viene dada desde la religión, en donde no se le considera un estado psicológico que obedece a múltiples razones, sino un pecado capital. Por lo general, la pereza va unida a la procrastinación. El desinterés por hacer algo suele llevar a posponer indefinidamente alguna actividad. Si esto ocurre con mucha frecuencia, obviamente termina afectando al desempeño y a la vida en general. Para entender mejor ese estado, veamos cuáles son los tipos de pereza que existen. Pereza física. Si te sientes perezoso, podría deberse al cansancio causado por un problema de salud físico. Las patologías que pueden causar cansancio incluyen anemia, hipotiroidismo, fatiga crónica, diabetes, apnea del sueño, fibromialgia, los trastornos de la tiroides o deficiencias de vitaminas que pueden hacer que te sientas cansado y con poca energía. Si te preocupa que tu pereza pueda ser causada por un problema de salud o si tienes otros síntomas que te preocupan, consulta con tu médico. La pereza física es uno de los tipos de pereza más habituales. Como el nombre lo indica, tiene que ver con la resistencia a realizar actividades físicas. Lo más usual es que este tipo de pereza nazca de tres factores: fatiga previa, inmediatismo o falta de interés. El caso más típico es el de quien quiere iniciar una rutina de ejercicios y nunca lo consigue, pues siempre termina imponiéndose la falta de ganas. A veces esto sucede porque existe el deseo, pero la energía disponible no es suficiente para realizar esta actividad. En otras ocasiones, finalmente, no se le da tanta importancia a los beneficios futuros del ejercicio y se opta solamente por la comodidad inmediata. También todo puede deberse a una falta de interés. En realidad, el bienestar físico no constituye una motivación suficiente. En estos casos, lo mejor por hacer es una reflexión concienzuda para determinar si en verdad vale la pena iniciar la rutina de ejercicios. Si se detecta que los beneficios son suficientemente importantes, la misma convicción va a llevar a vencer esa resistencia. Lo mismo cabe para otro tipo de actividades físicas como los deportes. La mental. Uno de los tipos de pereza. Si estás desanimado, cansado o tienes falta de motivación con frecuencia, esto puede ser causado por un problema de salud mental como la ansiedad, el estrés, la depresión, el trastorno bipolar o algún trastorno específico. Lo que estás experimentando puede no ser pereza, sino un síntoma de un problema de salud mental. Si has perdido interés en muchas cosas y te cuesta encontrar formas de levantar el ánimo, consulta con un profesional de la salud mental. La pereza mental o psicológica está relacionada con el uso de nuestras facultades cognitivas. Es uno de los tipos de pereza que nacen principalmente de la falta de motivación. Lo más habitual es que una persona no vea un beneficio concreto en las actividades intelectuales y por eso se resista a realizarlas. Muchas veces la persona siente que la actividad es demasiado compleja y esto hace que disminuya la motivación. Asimismo, como en el caso anterior, no se encuentra un beneficio inmediato para este tipo de tareas. Quizás es necesaria una reflexión al respecto. La actividad intelectual no solo protege nuestro cerebro, sino que incrementa nuestras habilidades y competencias diarias. Incluso tiene un efecto muy positivo sobre nuestras emociones. El cerebro está ahí para trabajar con ellas y si no se hace, aparece la sensación de aburrimiento. La actividad intelectual despierta, entusiasma y mejora la vida. Pereza existencial. Dentro de los tipos de pereza, la existencial es la que más está relacionada con un estado de depresión. Se manifiesta como la falta de interés y de entusiasmo por la vida en general.
general. No aparece la energía suficiente para tomar iniciativas, proyectarse o fijarse metas. La pereza existencial es un claro indicio de que hay un obstáculo psicológico que no has identificado. Es posible que estés pasando o hayas pasado por situaciones emocionales altamente exigentes que no resolviste del todo. Asimismo, es probable que esto haya originado un agotamiento de que necesitas reponerte. Lo más común es que la pereza existencial surja como resultado de un peso psicológico que no se ha tramitado, se carga, y esto no deja lugar para que surja nueva energía disponible. Este tipo de pereza es común en quienes tienen como hábito la rumiación de pensamientos y desconfían de sí mismos. Pereza espiritual. La pereza espiritual suele estar asociada a la pereza existencial. Lo que las diferencia es que en el caso de la pereza espiritual, prima es una sensación de desinterés frente a los aspectos trascendentes de la vida. Una persona tiene pereza espiritual cuando decide adaptarse a las rutinas y seguirlas mecánicamente, sin tratar de ir más allá. No cree que la existencia sea algo más que ese conjunto de obligaciones diarias, las cuales realiza sin mayor entusiasmo y sin un verdadero objetivo. ¿Cómo superar la pereza? Analiza ¿cuáles son las causas de tu pereza? Para evitar la tentación, es importante que sepas qué la alimenta. Por eso, reflexiona sobre el motivo por el cual no haces las cosas. ¿Falta de motivación? ¿De ganas? ¿De ilusión? ¿Miedo? Tal vez sea uno de estos factores lo primero que tienes que solucionar. Plantéate objetivos a corto y medio plazo. Si no te marcas un camino, no sabes por dónde empezar a andar. Si no lo haces, darás vueltas sin llegar a ninguna dirección y acabarás parando. Por ello, debes marcarte una ruta realista y por pasos. Las que son demasiado largas nos acaban frustrando. Empieza por hacer actividades que te motiven más. Póntelo fácil, al menos al principio. Uno de los principales motivadores de nuestra conducta es la conducta en sí misma. Cuando te ves haciendo algo, el hecho de estar haciéndolo te motiva a continuar. Por eso, lo importante es empezar. Frena el diálogo interno negativo y desmotivador. Un autodiálogo o discurso interno más positivo es clave a la hora de emprender acciones. Actúa. Las ganas no vienen solas. Existe un fenómeno denominado motivación-acción. Quiere decir que no hay nada más motivante para la consecución de una tarea que comenzar a hacerla. Además, a fuerza de repetir una conducta, esta se acaba convirtiendo en un hábito. La fuerza del hábito de realizar una actividad es un duro rival para la pereza. Dedica tiempo a perder el tiempo. Es importante que no tengas todo el día ocupado. De lo contrario, no habláramos de pereza, sino de fatiga. Es importante que a veces te aburras, que no hagas nada, para que posteriormente tengas ganas de hacerlo. Claves para superar la pereza. Objetivos. Mantente alineado con tus objetivos, no los pierdas de vista. Póntelo fácil. Si algo te cuesta trabajo, déjalo todo preparado con anterioridad para que te resulte más fácil comenzar. No pienses, si le das vueltas, seguro que encuentras 1.000.000 de excusas perfectas. Descansa. Es importante tener energía suficiente para acometer esa tarea que tanta pereza te da. Vida saludable. Una dieta saludable y la práctica de ejercicio favorecerán la buena disposición y la energía. Círculo virtuoso. Anota las pequeñas victorias, reconoce tus logros y agradece tu esfuerzo. En todos los casos es importante señalar que la pereza puede ser un síntoma positivo. Te habla de fatiga o de exceso y por eso debes prestarle atención. Cuando no es así, lo adecuado es aprender a automotivarte. Hay cosas que cuestan en un comienzo, pero valen la pena. Si el caso es más crítico, probablemente sea necesario contar con ayuda profesional. Así que, mucho ojo con eso. Y este fue el video por hoy. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Aquí te dejo un video de la procrastinación y sus tipos con varios consejos. Y otro video interesante. Si no lo has hecho todavía, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas estos videos útiles e interesantes para ti. En los próximos días saldrá un video chévere, chido, bacán, del Puctas. Chao, Psico Cracks.